La deportación de los hebreos del reino de Judá a Babilonia marca uno de los momentos más importantes en la historia bíblica. A través de la profecía, Yahvé avisó al pueblo de Judá del castigo que les vendría por la desobediencia. Este video intenta describir brevemente la secuencia de los hechos ocurridos durante los 70 años del cautiverio babilónico. En el año 605 a.C., el ejército de los egipcios, comandado por el faraón Necao II, se reunió con el ejército de los asirios en la última fortaleza que le quedaba al imperio asirio, junto al río Éufrates, en la ciudad de Carquemis, situada en lo que hoy es la actual frontera turco-siria. Presentaron batalla a los babilonios liderados por el rey Nabucodonosor II. El objetivo del faraón era contener el avance del imperio neobabilónico hacia el oeste y cortar su ruta comercial a través del Éufrates. La batalla de Carquemis se saldó con una clara victoria de Babilonia, que hizo desaparecer al imperio asirio de la historia y obligó a Egipto a retirarse a sus fronteras, dejando de ser una fuerza significativa en el antiguo cercano oriente, pues el rey de Babilonia conquistó todo lo que había sido del rey de Egipto. Entonces, el imperio babilónico, bajo la dinastía caldea de Nabucodonosor II, se extendió por todo el Oriente Medio. A partir de entonces, empezó a cumplirse lo que Yahvé había determinado para su pueblo. El rey Joacim de Judá, el cual gobernó entre los años 608 y 598 a.C., hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Se rebeló contra el imperio babilónico y una vez más volvió a Egipto en busca de apoyo. En el año tercero del reinado de Joacim, el rey de Babilonia llegó a Jerusalén y la sitió. Yahvé entregó en manos de Nabucodonosor II a Joacim, rey de Judá. Fue forzado a la sumisión, convirtiéndose en vasallo del rey de Babilonia. Parte de los utensilios de la casa de Dios se los llevó Nabucodonosor II al templo de su Dios en Babilonia. Incluso ordenó al jefe de los eunucos seleccionar algunos jóvenes israelitas del linaje real y de la nobleza, bien formados en sabiduría, cultos e inteligentes, aptos para servir en el palacio real de Babilonia, y ordenó que se les enseñara la lengua y literatura de los caldeos. Esta fue la primera deportación de judíos a Babilonia, entre los que se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Todo esto ocurrió en el año 605 a.C. En el año cuarto del reinado de Joacim, llegó palabra de Yahvé al profeta Jeremías acerca del pueblo de Judá, la cual habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: Conviértase cada uno de su mal camino y de la perversidad de sus obras, y moraréis en la tierra que Yahvé os dio a vosotros y a vuestros padres desde siempre y para siempre. No vayáis en pos de otros dioses para servirlos, ni postraros ante ellos, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os causaré mal. No me escuchasteis, dice Yahvé, y me habéis provocado a ira con la obra de vuestras manos, para vuestro propio mal. Por tanto, así dice Yahvé Sebaot: por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo mandaré por los pueblos del norte, y por Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, dice Yahvé, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes, y toda esta tierra se convertirá en desolación y ruinas, y estas gentes servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Cuando murió el rey Joacim de Judá, su hijo Joaquín reinó en su lugar.
e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho su padre. Su reino apenas duró 3 meses y 10 días, debido a que Jerusalén fue invadida por Nabucodonosor II en el año 597 a.C. El rey Joaquín de Judá fue deportado a Babilonia, y fueron sacados de Jerusalén todos los tesoros de la casa real, e hicieron pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el santuario de Yahvé, llevándolos a Babilonia, tal como Yahvé había hablado a través de sus profetas. Unos 10,000 hombres fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos a todos los príncipes, a los nobles, a los artesanos, a los herreros y a todos los hombres de guerra, unos 7,000, quedando en Jerusalén lo más pobre del pueblo. Esta fue la segunda deportación de judíos a Babilonia, entre los que se encontraba el profeta Ezequiel. Todo esto ocurrió en el año 597 a.C., y en esos días el rey de Babilonia nombró como rey de Judá a Sedequías, para reemplazar a su sobrino Joaquín. Sedequías reinó entre el 597 y el 587 a.C. Fue el último rey de Judá antes de la destrucción de este reino a manos de los babilonios. Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor II, que le había hecho jurar fidelidad por Elohim. Optó por negarse a pagar el tributo a Babilonia y buscó la alianza con Egipto. El rey Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba de parte de Yahvé. Endureció su corazón para no volverse a Yahvé, el Dios de Israel. Asimismo, todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la infidelidad y profanaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, que les enviaba continuamente palabra a través de sus mensajeros los profetas, porque Yahvé se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios y despreciaban la palabra de Yahvé, hasta que no hubo remedio, y la ira de Yahvé se encendió contra su pueblo. Entonces, en el año 589 a.C., Yahvé hizo subir contra ellos al rey de Babilonia, con todo su ejército. Acamparon contra Jerusalén y construyeron empalizadas a su alrededor, de tal manera que la ciudad fue sitiada, y el hambre prevaleció en la ciudad. 2 años más tarde, en 587 a.C., el ejército babilonio abrió una brecha en el muro de Jerusalén y conquistaron la ciudad por segunda vez, bajo el reinado de Sedequías, que el mismo Nabucodonosor II había puesto en el trono de Judá. Mientras los caldeos tenían la ciudad cercada en derredor, el rey de Judá huyó de noche junto con todos los hombres de guerra por el camino del portón, entre los 2 muros, que estaba junto al jardín del rey. Pero el ejército de los caldeos fue tras el rey Sedequías, y lo alcanzó en la llanura de Jericó, y todo su ejército fue dispersado de su lado. Capturado el rey Sedequías, lo llevaron ante el rey de Babilonia en Ribla, y le dictaron sentencia por su traición y por haberse aliado a Egipto. Sus hijos fueron ejecutados en su presencia. Luego le cegaron, y atándolo con cadenas de bronce, lo llevaron prisionero a Babilonia, donde permaneció hasta su muerte. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Y todo el ejército de los caldeos derribó los muros alrededor de Jerusalén. Se llevaron a Babilonia
el incalculable bronce que había en la casa de Yahvé, y todo lo que era de oro y plata. El capitán de la guardia tomó al sumo sacerdote Seraías y al resto de los servidores de la casa de Yahvé, junto a unos 70 hombres de la ciudad de Jerusalén, y los hizo llevar al rey de Babilonia en Ribla, en tierra de Amat, donde les dieron muerte. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, los llevó cautivos a Babilonia, pero dejó a algunos de los más pobres del reino de Judá, para que fueran viñadores y labradores. Y Judá quedó anexada a la provincia babilónica de Samaria. Así fue sacada Judá de su tierra y llevada en cautiverio a Babilonia, en el año 587 a.C. El profeta Jeremías fue tratado con consideración por parte de quienes lo tenían cautivo, dándole a escoger entre ir a Babilonia o permanecer en Judá. Él escogió permanecer en Judá con la gente común que quedó allí, para ser testigo de la destrucción y consolar a los pocos que quedaron, cuando la mayoría de los judíos fueron deportados. Estando en Jerusalén, Jeremías envió una carta a los cautivos en Babilonia, la cual declaraba: Así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, a todos los cautivos que yo hice deportar de Jerusalén a Babilonia. Cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Yahvé, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Sí, yo seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os había arrojado, dice Yahvé, y os haré volver al lugar de donde hice que os llevaran en cautividad. Por ese entonces el rey de Babilonia designó a Gedalías para que gobernase sobre el pueblo que había dejado en tierra de Judá. Pero Ismael ben Netanías, de la estirpe real de Judá, se levantó contra Gedalías en Mizpa. Fue con 10 hombres y atacó a Gedalías, el cual murió con los judíos y los caldeos que estaban con él. Luego de lo ocurrido en Mizpa, Jeremías, junto con el remanente del pueblo de Judá, huyeron a Egipto, por temor a los caldeos. Jeremías, que declaró el mensaje de Yahvé durante 40 años y que murió en Egipto en el año 585 a.C., había profetizado acerca de la caída del imperio neobabilónico. La profecía de parte de Yahvé dice lo siguiente: Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara Yahvé, y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. La caída de Babilonia denota el final del imperio neobabilónico, después que Babilonia fuera conquistada por el imperio aqueménida en el año 539 a.C., a manos de Ciro II el Grande, en pleno apogeo de la nación persa. Belsasar fue el último príncipe caldeo de Babilonia, hijo de Nabonido, el último rey del imperio neobabilónico, que fue capturado y sobrevivió. Sin embargo, Belsasar murió durante la caída de Babilonia. Antes de la caída de Babilonia, Belsasar hizo un gran banquete
y mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor II había sacado del santuario de la casa de Dios que hubo en Jerusalén. Brindaron con ellos y alababan a sus dioses, cuando de repente aparecieron los dedos de una mano humana que escribía delante del candelero sobre lo encalado del muro del palacio real. Y Belsasar veía cómo escribían los dedos. Entonces palideció, y la mente se le turbó, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra otra. Entonces fueron llamados sabios y astrólogos, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar a Belsasar su interpretación. Al final decidieron buscar al profeta Daniel, el cual dijo a Belsasar: «Te has ensoberbecido contra el Señor de los cielos, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, estáis bebiendo en ellos. Y además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de piedra y madera, que no ven, ni oyen, ni saben. Pero al Dios en cuya mano está tu aliento, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, por lo que de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura». Esta es, pues, la escritura que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, numeró Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto de peso. Pérez, tu imperio ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. En aquella misma noche fue muerto Belsasar, y Darío el Medo tomó el reino. En el primer año de Darío el Medo, en 538 a.C., Daniel se dio cuenta que el cautiverio babilónico estaba llegando a su fin. Entendió de los libros que, según la palabra de Yahvé dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén serían 70 años. Entonces volvió su rostro hacia Yahvé Ja Elohim, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Confesando su pecado y el pecado de su pueblo Israel, rogaba por Jerusalén. Y efectivamente, el pueblo de Israel iba a ser libre y volvería a su tierra, pues ya se habían cumplido 67 años de la primera deportación de judíos a Babilonia. Entonces Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que en todo el reino se proclamara por pregón y por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: todos los reinos de la tierra me han sido dados por Yahvé, Elohim de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Elohim con él, y suba a Jerusalén, y construya la casa de Yahvé, el Elohim de Israel. Además, el rey Ciro entregó en manos de Sesbazar, príncipe de Judá, los utensilios de la casa de Yahvé que Nabucodonosor II había hecho sacar de Jerusalén y colocado en el templo de sus dioses en Babilonia. Entonces se levantaron los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, todos ellos cuyo espíritu había despertado Ja Elohim, para que subieran a reconstruir la casa de Yahvé que está en Jerusalén. Zorobabel, nieto del rey Joaquín de Judá y líder de los judíos exiliados que retornaron de Babilonia, condujo el primer grupo de unos casi 50,000 judíos, de las riberas del río Éufrates hasta Jerusalén. Luego, las familias se repartieron por diversas ciudades de Judá a las que pertenecían.
Cuando llegaron a la casa de Yahvé, algunos de los cabezas de familia que estaban en Jerusalén dieron ofrendas voluntarias para que se reedificara la casa de Dios, sobre el lugar que había ocupado originalmente el primer templo de Jerusalén, construido bajo el reinado de Salomón y terminado en el año 957 a.C., el que posteriormente fue saqueado y luego destruido en el año 587 a.C., a manos del rey Nabucodonosor II. Cuando llegó el mes séptimo, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa ben Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel ben Salatiel con sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para hacer subir sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Aunque tenían temor de las poblaciones del país, erigieron el altar sobre una base e hicieron subir sobre él holocaustos a Yahvé. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a hacer ascender holocaustos a Yahvé. Y el día 15 celebraron la festividad de los tabernáculos, aunque el santuario de Yahvé no estuviera aún cimentado. 2 años más tarde, designaron a los levitas para dirigir las obras de la casa de Yahvé. En el año 535 a.C., cuando los albañiles echaron los cimientos para construir el segundo templo de Jerusalén, se presentaron los sacerdotes y los levitas, hijos de Asaf, ataviados con sus vestiduras, con sus trompetas y sus címbalos, para alabar a Yahvé, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y entonaron un cántico de alabanza y gratitud a Yahvé, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces todo el pueblo gritó con gran alegría, alabando a Yahvé, porque los cimientos de la casa de Yahvé habían sido echados. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familias, aquellos ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa ante sus ojos, lloraban en alta voz, en tanto que otros muchos daban gritos de júbilo, de modo que la gente no podía distinguir entre el clamor de los gritos de júbilo y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba a voz en cuello, y el bullicio se oía desde lejos. Así fue como se cumplieron los 70 años del cautiverio babilónico, que comenzó con la primera deportación de judíos a Babilonia en el año 605 a.C. y finalizó felizmente con el retorno de los judíos a su tierra, cuando echaron los cimientos del segundo templo de Jerusalén en el año 535 a.C.